Antes de iniciar esta segunda parte, vamos a invitar a nuestra directora regional de Educación de Lima Metropolitana, señora Quilla Miranda, a unas palabras que hará a continuación. Un fuerte aplauso para ella. Buenas tardes, otra vez. Como estamos regresando, de dar una vuelta y volvernos a acomodar, yo no quería dejar pasar la oportunidad mientras retornamos y reiniciamos el evento de saludar a algunas personas que han hecho posible este año tan difícil y complicado, pero tan retador y tan lleno de sueños que hemos tenido en el 2017. Yo no sé si alguna de las maestras presentes aquí o los maestros presentes nos acompañaron en los talleres de los sábados en el Colegio Guadalupe. ¿Pueden levantar las manos, por favor, los que fueron al Colegio Guadalupe? ¿Y qué tal les pareció el taller del Colegio Guadalupe? ¿Qué tal les pareció? Buenos, ¿verdad? Excelentes. Eso esperamos tener para todos los maestros de secundaria en Lima Metropolitana. Y yo por eso quiero agradecer a todas las personas que ayudaron en este afán tan especial y tan complejo que fue atender en una situación difícil, hacer que los maestros asistan a talleres de capacitación y fortalecimiento los sábados en el Colegio Guadalupe. Nuestros expertos y talleristas del PLAMA están aquí, yo quiero nombrarlos por favor y les agradecería mucho, queridos maestros, queridas maestras, que podamos darles un aplauso a la medida que los voy nombrando. Con nosotros estuvo Lilia Calmet, estuvo Karen Coral. Por favor, vamos a brindarle aplausos. Lilia Calmet, Karen Coral, Guillermo García, Javier Álvarez, Milagritos Franco, Vanessa Rué, Augusta Valle, Daniela Hurtado, Alonso Velasco, Liliana Silva, Isabel Torres, David Travesaño y Miki Niño, con el que hicieron yogur. No sé quién hizo por ahí ciencias. Ellos son los que estuvieron a cargo y atendimos en unos sábados difíciles, en unos sábados de recuperación de clase, aproximadamente a 600 maestros en el Alfonso Ugarte de secundarias de Lima. Con la asistencia técnica de UNICEF pudimos atender y estamos siguiendo y construyendo y fortaleciendo nuestro PLAMA, nuestro plan de mejora de aprendizajes de la secundaria. Con nosotros un cariño muy especial, ojalá que pueda ver luego la transmisión, a nuestro Daniel Contreras de UNICEF. Él es el jefe de educación de UNICEF. Yo quiero que le den un aplauso, por favor, el coordinador de UNICEF. Él está de viaje porque su familia vive en Chile y está por ahí visitándolos, le tocó viajar esta semana. Con nosotros también Hugo Reinaga, que está por aquí presente, no sé por dónde está Hugo, quiero que le dé un aplauso. Hugo trabaja con nosotros, es asistencia técnica de UNICEF. Así también Alex Ríos, fue una persona que estuvo muy valiosa, que ha hecho una investigación para UNICEF y ya los datos los vamos a compartir, por ahí está Alex, gracias. Estaba con nosotros Pelusa Villanueva, que no sé si ya se fue. Pelusa también es una maestra de secundaria que es buenísima y que ha estado acompañándonos y sigue acompañándonos en este proceso. Y Erika, Darío y Erika, que estuvieron en la mañana saludando a todos ustedes. Sigo con el saludo y el cariño a Yaneno Boricagua. Los sábados se dieron talleres por un equipo de expertos especiales, gente muy comprometida, muy capaz, que fue gracias a la coordinación que hicimos con el área de DIFOS del Ministerio de Educación, cuando la señora directora era Yaneno Boricagua, quien ahora es funcionaria en otro ministerio, y de verdad yo le agradezco con todo el corazón el haber creído en este sueño y habernos ayudado. El día de hoy estamos haciendo el 6º Congreso Pedagógico Internacional, pero también estamos haciendo el primer laboratorio de innovación. Y eso lo hacemos gracias a un convenio que tiene la Dirección Regional con FONDEP. Y acá está nuestro querido amigo Fidel Rojas, para quien doy un fuerte aplauso. Fidel, gracias. Y ya mañana, cuando dé las conclusiones del evento, nos podrá contar de qué se trata y qué sigue. Muchas gracias, queridos maestros. Seguimos y vamos a hacer todo el esfuerzo de concentración para no dormirnos esta tarde, para darnos un besito al maestro que se está durmiendo, le pasan la voz, le dicen vas a salir mal en la cámara, por favor no te duermas, te va a ver todo el Perú en vivo. Así que no se duerman porque les va a pasar mucho roche. Gracias maestros, seguimos esta tarde, seguimos con la mesa que sigue. Un abrazo, gracias.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Luego de un pequeño receso volvemos al evento y a disponernos a que nuestra siguiente mesa nos oriente y nos explique cómo se debe gestionar una institución educativa para responder a los desafíos del contexto actual. Esta mesa contará con la moderación de la señorita Elba Milagros Muñoz Tuesta, directora de la Unidad de Gestión Educativa Local número 5. Recibámosla con un fuerte aplauso. Adelante. Sí. Buenas tardes, estimados profesores, profesoras que nos acompañan en este 6º Congreso. Vamos a trabajar la mesa de trabajo 3. ¿Cómo debe gestionar la institución educativa para responder a los desafíos del contexto? En esta oportunidad me va a acompañar el señor Carlos Palacio Berríos como ponente principal, director del colegio La Casa de Cartón, por favor, si puede subir. Realizó estudios superiores en las facultades de Educación y Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Trabajó como educador en IES públicas y privadas. Actualmente es director del colegio La Casa de Cartón y miembro de la entidad promotora Educatel, Centro de Educación Alternativa. También nos acompañan Pamela Mendoza del Solar. Fuerte aplauso para ella. Pamela es licenciada en Psicología Educacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Educación en la Universidad de Saarland, Alemania, disculpen la pronunciación. Del 2011 al 2012, coordinadora para la articulación de estándares de aprendizaje del IPEVA. Del 2012 al 2016, coordinadora de evaluación en colegios peruanos. Actualmente es directora de desarrollo docente en colegios peruanos. Muchas gracias. Nuestro segundo panelista, porque nuestro ponente principal nos está acompañando también, Fidel Rojas Luján, licenciado en Educación en la especialidad de Matemática Física, especialista en Educación y Certificación de Competencias Laborales y Profesionales. Trabajó en la Dirección de Evaluación y Certificación del Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de Educación, IPEVA. Actualmente es gerente ejecutivo del FONDEP. Gracias. Y como nuestra tercera panelista, Juanita Escarci Guzmán, educadora de profesión por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesora de educación primaria egresada de la Escuela Normal Ascensión Nicol de las Hermanas Dominicas. Cuenta con una maestría en Evaluación y Acreditación de la Calidad de Educación en Educación Superior por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como una diplomatura en Evaluación, Acreditación y Certificación de Instituciones Educativas por la Universidad de San Martín de Porres y una segunda especialidad en Proyectos Educativos en Cultura de Paz por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como directora pedagógica del Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú y además brinda el servicio de acreditación a 43 colegios afiliados al consorcio. Desde el año 2017 ha sido designada integrante del Consejo Nacional de Educación hasta el año 2021. Muchas gracias con los panelistas de tan alto nivel que nos acompañan en lo concerniente a lo que es gestión de las instituciones educativas. Cedo el micro a nuestro panelista, director de La Casa de Cartón.
podio va a ir al podio? Hola, hola. Muy buenas tardes, queridos amigos, educadores, autoridades, miembros de la mesa, maestros, maestras aquí presentes. Estoy muy contento de estar, agradezco la invitación que me ha hecho llegar la DREL. Para mí es una oportunidad maravillosa para compartir, para dar testimonio de la gestión de una escuela pequeña, pero con una cierta trayectoria de más de 30 años y un cierto reconocimiento en el medio educativo. Quiero dar una pequeña explicación previa. Nosotros habíamos sido invitados para participar de la presentación de buenas prácticas en el área de gestión y tenemos un taller para mañana. Sin embargo, tuvimos además hace pocos días la invitación para la presente exposición. Lamento no haber podido, por la premura del tiempo, preparar algunas ayudas visuales. Sin embargo, las ideas que quiero compartir con ustedes son importantes y responden a una práctica que hemos venido desarrollando y reflexionando en los últimos 20, 25 años. Antes de desarrollar estas ideas sobre cómo gestionar una escuela, quiero comentarles brevemente como educador cómo llegué yo hasta aquí, ahora. Voy a hacer una pequeña reseña de las cosas que me han tocado vivir en la escuela que me he formado, de las que tengo experiencia, que me van a ayudar para transmitir aquellos elementos de gestión que deben estar presentes en la labor educativa. Como muchísimos de ustedes seguramente, yo soy de provincia. A lo largo de mi educación básica he transitado por 3 escuelas públicas. Una de ellas, la primera en el Valle del Mantaro, en una pequeña escuela, 505, ahora se llama Lorenzo Alcalá Pomalaza. Luego, soy como seguramente también muchos de ustedes, parte de la estadística de población migrante y me tocó hacer la segunda parte de la educación primaria ya aquí en Lima, en una escuela pequeña en Santa Beatriz. Vivía yo en Zárate y tenía que trasladarme todos los días a Santa Beatriz, a un colegio pequeño, hacinado, cerca de La Victoria. Y posteriormente hice toda la secundaria en el Colegio Guadalupe, que siempre recibíamos el pomposo nombre de primer colegio de la República Nuestra Señora de Guadalupe. Hago una pequeña introducción testimonial personal porque estas 3 escuelas fueron muy distintas y de alguna manera creo que han permitido estructurar un tipo de gestión que responda a los desafíos que ahora tenemos. La primera escuela, pequeña, en los Andes, una escuela abierta, grande, donde muchos de los aprendizajes se desarrollaban fuera del aula, pero no eran aprendizajes dirigidos, sino eran parte de las oportunidades que te ofrecía un medio amplio, natural, con áreas verdes, con labores agrícolas, en fin. Una segunda escuela aquí en Lima, absolutamente distinta. Recuerdo a 2 maestras dispares, una maestra que hacía escarnio de los motes de los estudiantes migrantes que llegábamos. Sin embargo, teníamos otra maestra que nos leía en voz alta, Paco Yunque, y de alguna manera nutría nuestras ansias infantiles de justicia, ¿no? Y luego pasar a una escuela masiva como el Guadalupe. Yo egresé en 1982 en el quinto E y habían 21 salones de más de 60 estudiantes. Hasta quinto P existía. Imagínense, 1.200 estudiantes egresando en un colegio. No había forma de establecer vínculos, relaciones con los compañeros ni con los docentes. Lastimosamente no mantengo, de esos 1.200 compañeros de la promoción, no mantengo el contacto con uno solo de ellos. Además,
me tocó vivir años complejos de la vida escolar nacional, los años 78, 79, 80, años de conflicto político importante en la vida del país, las elecciones a la constituyente, las elecciones presidenciales a los 80, las huelgas impresionantes del sindicato de maestros en esos años. Entonces, nos imaginan la cantidad de horas que seguramente no tuve de clases, pero a pesar de eso, o precisamente por eso, la política ingresaba a los corredores en las escuelas. Con esos antecedentes, es inimaginable que yo decidiera, y no lo decidí inicialmente, estudiar educación, porque mi experiencia escolar no había sido lo más auspiciosa para ello. Sin embargo, en mis primeros años de vida universitaria, y por cierto, algunos amigos aquí he encontrado como parte de la mañana, y estudiando otra carrera, dentro de nuestras búsquedas de crecimiento personal, gremial y ciertas convicciones políticas, hacíamos trabajo social, y dentro de ese trabajo social tuve la posibilidad de acercarme a prácticas educativas de lo que se llamaban vacaciones útiles, que organizaban unas bibliotecas populares en Caraballo en particular, como parte de otros conos de Lima. Y ahí descubrí en la práctica, con la práctica de jóvenes estudiantes, algunos que se preparaban para ser maestros, pero otros no, descubrí la riqueza del vínculo que generaba esta labor. Ahí descubrí el potencial transformador de esta labor educativa y decidí a buena hora, a pesar de esa experiencia anterior, el cambio, ¿no? Tuve la suerte de tener experiencias importantes. Ahora me he reencontrado con compañeras desde hace muchos años que hemos participado en el Madre Admirable, en el Agustín, una experiencia educativa muy interesante. Y bueno, y luego me tocó hacer un proceso largo de tutor, coordinador, subdirector y dirigir la escuela en la cual vengo a compartir la experiencia de gestión, ¿no? Esta pequeña reseña que he hecho me va a ayudar a exponer 4 ideas que quiero desarrollar, que son importantes desde la experiencia de la gestión de una escuela pequeña como es la Casa de Cartón, que me parece sí responde, sí da respuesta a los desafíos que la realidad nos plantea, que la realidad tan cambiante, tan abrumadora que me ha resultado con la exposición de Ana Elena en la primera parte de la mesa, de esta realidad también tan retadora que exigen los estudiantes desde la voz de los jóvenes Caterina y Anthony. Creo que hay algunos elementos que son claves para generar una escuela posible, una escuela viable, una escuela que responda a este contexto cambiante, a esta realidad difícil, tan compleja, nuestra realidad social, política, medioambiental, y a las necesidades de los estudiantes para ubicarse en este mundo, en esta sociedad. ¿Cuáles son estos elementos? 4 voy a desarrollar, 4 ideas, ¿no? En primer lugar, es absolutamente importante que las escuelas, que los gestores de las escuelas, la comunidad educativa de la escuela, se plantee qué tipo de persona quiere contribuir a formar. ¿Nos hemos hecho esa pregunta? ¿Se han hecho esa pregunta? Desde su ser maestro, desde su ser especialista, desde su ser directivo, directiva, ¿qué tipo de personas quieren contribuir a formar? Digo contribuir porque la formación es un proceso, creo que bastante, en el que confluyen diversas fuerzas, ¿no? Siendo la familia, los medios de comunicación, los pares. La escuela cumple un rol, no hay que otorgarle toda la responsabilidad tampoco a la escuela. La escuela contribuye en la formación de las personas. ¿Qué tipo de persona queremos formar? Simultáneamente a esta pregunta es importante que nos planteemos para qué tipo de sociedad. Yo había escrito aquí para qué tipo de país
pero bien nos ubica en la ponencia inicial en Elena, que las fronteras del país van quedando pequeñas para las necesidades y las demandas de los tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de persona y para qué tipo de sociedad queremos formar? Queremos contribuir a formar. Esta pregunta es fundamental, porque esta pregunta lo que va a generar en la escuela, en nuestra institución, es tener un norte claro, es tener un ideario. Eso es lo que constituye el ideario. ¿Qué tipo de personas quiero formar? ¿Quiero formar ciudadanos y ciudadanas? Sí. ¿Qué significa eso? Personas con deberes, con derechos, con sentido de pertenencia, que se sientan parte de y quieran ser parte fundamental de la mejora de eso de lo que se sienten parte, ¿no? El ideario institucional tiene que ser un conjunto de principios, valores, ideas, aspiraciones que tienen que dar unidad a toda la actividad institucional de la escuela. Esto es absolutamente importante y tiene que ser constantemente revisado, reflexionado, compartido. Y no se trata de un documento o de unas páginas que hay que paporretear o leer. No, se trata de encontrar el sentido y colectivamente compartirlo, discutirlo, revisarlo, encontrar puentes, hilos conductores entre mi práctica de docente de tal o cual área, encontrar hilos entre mi labor de tutor de tal o cual grado con esa persona que estoy formando, con ese ideal de persona. Esto es importante, realmente, el tener este ideario, esta identidad institucional, este norte, porque si eso lo tenemos claro, cohesiona la actividad educadora, le da mística a nuestra labor, nos identificamos con algo. Eso es importante. Entonces, que lo tenga clara la institución, que lo tenga la institución bien concebida y que pueda de alguna manera ser compartido con todos los miembros de la comunidad educativa. En primer lugar, con el equipo docente, con el equipo de trabajadores, con las familias y con los estudiantes también, por cierto. Un segundo elemento, una segunda idea que desde mi experiencia es importantísima en la actividad de la gestión educativa para responder a los desafíos del contexto. Si es que tenemos claro qué tipo de personas queremos formar, queremos contribuir a formar, tenemos que tener también siempre claro que el centro, el eje, la razón de ser de la labor educativa son los sujetos, los menores, los niños, las niñas, los adolescentes. El estudiante tiene que convertirse en todas las actividades que tenemos dentro de la escuela, tiene que ser el eje, el centro. Darle el máximo de protagonismo. El estudiante como sujeto de derechos merece una educación de calidad y merece, importantísimo, y a veces desde la práctica descuidado, una atención de una formación integral. ¿Hasta cuándo vamos a concebir la labor educativa solamente como esta labor, a pesar de que teóricamente no lo digamos, pero fundamentalmente instruccional, cognoscitiva, académica? Y dejamos de lado esta dimensión valorativa, actitudinal, emocional, en la que, como reclamaban bien hace un momento en la mesa 2 los estudiantes adolescentes, no hay esta posibilidad de comunicación, de cercanía, de encuentro, de comunicación, de vivencias y preocupaciones que hace que sientan un cierto vacío, por un lado, y una cierta desestructuración de las relaciones con sus pares en la escuela. Entonces, en segundo lugar, reitero, el estudiante es el centro de los procesos y merece una atención integral a su formación. Y dentro de esa integralidad, la dimensión valorativa, actitudinal, emocional es importante. Quizá más importante que incluso las otras áreas, ¿no? Tan importante como el desarrollo de habilidades intelectuales, y dentro de las habilidades intelectuales, como un elemento importante pero no fundamental, los conocimientos, la memoria,
y también la dimensión de las destrezas, del trabajo de cuerpo, de la dimensión de trabajo psicomotor, deportivo, artístico, productivo, manual. Eso también es importante en la formación de la integralidad de este sujeto que se educa, ¿no? De este niño, de esta niña, de este joven. Y es importante desde la gestión escolar generar condiciones para que puedan ser atendidas estas tres dimensiones, para que pueda ser atendida la integralidad de la formación del estudiante. Tienen que haber recursos pedagógicos, momentos, espacios privilegiados para la formación actitudinal. Tienen que haberlos. En nuestra escuela, seguramente en algunas otras, existen estos espacios de las responsabilidades, asambleas, noticias, retos, toma de acuerdos, cuadros de seguimiento, labores compartidas y con participación plena de los estudiantes. Labores, espacios, 4, 5, 6 horas de tutoría con una conducción de un maestro, de una maestra que se plantea labores, objetivos, metas desde el ideario de la institución. Recursos privilegiados para el trabajo de actitudes tienen que generarse en la escuela dentro de esta pretensión de formación integral. No puede quedarse la formación actitudinal valorativa solamente a discursos o a buenas intenciones que a veces las hacemos de manera general en formaciones. Junto a la necesidad y a la pertinencia de contar con un ideario, una identidad, un norte claro, conjuntamente con la necesidad de ofrecer al estudiante, al niño, a la niña, al adolescente, una formación integral que atienda las diversas dimensiones de su necesidad formativa. Junto a eso, tiene que también, desde la responsabilidad de la gestión institucional, tiene que ser muy fina el tipo de relaciones e interacciones que uno quiere promover y generar y vivenciar en la escuela. Muchas veces hemos escuchado la siguiente frase, que se enseña mucho más con el ejemplo que con la palabra. Hay una dimensión que cobra especial importancia en la necesidad de formar integralmente a las personas, que es lo que se denomina el clima institucional. Este es el tercer elemento al cual quiero hacer un énfasis especial dentro de esta experiencia de gestión que tenemos. Tenemos que tener conciencia que la formación se da dentro y fuera de las aulas. Más allá de las intervenciones pedagógicas dirigidas en el aula, hay un conjunto de interacciones que se dan dentro del aula, fuera del aula, que no son necesariamente pensadas, administradas, pero si no están teñidas por un estilo de interacción, pueden generar situaciones conflictivas. La manera como se relacionan las personas dentro de una institución educativa es un elemento importante en la labor de gestión de una escuela. ¿Cómo se relacionan los docentes entre sí? ¿Cómo se relaciona el personal directivo con el personal administrativo de servicios? ¿Cómo se relacionan los alumnos entre sí, los mayores con los menores, los de secundaria con los de primaria? Que bueno, que en nuestro caso todos estamos en un solo espacio. ¿Cómo se relacionan los estudiantes con los docentes o con los adultos en general? Este conjunto de interacciones constituye el clima institucional. Y este clima institucional favorece o no favorece esta labor formativa integral. Si es que tenemos claro los dos elementos anteriores, si tenemos claro un conjunto de principios, ideales respecto al tipo de persona que queremos formar, si tenemos claro de la necesidad de atender la integralidad de la persona, pues naturalmente tendrían que generarse situaciones, elementos, formas de interacción que sean un reflejo de eso que estamos formando, ¿no? Un cuarto elemento ya propiamente de la labor
de gestión en la escuela es que necesariamente la gestión tiene que ser compartida y participativa si queremos estar a la altura de responder a los desafíos que nos presenta la sociedad actual. No hay forma que el director, la subdirector, el coordinador puedan atender todas las necesidades que hay que cubrir en el desarrollo de la escuela, de la institución, del colegio, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que haber una labor compartida. Es importante empoderar, fortalecer a aquellos docentes, aquellas maestras, aquellos maestros que sienten que pueden aportar, opinar, proponer, renovar su práctica, y uno tiene que generar núcleos, equipos de trabajo que naturalmente van a generar ciertos liderazgos. Entonces, tener coordinadores de área, tener coordinadores de ciclo, tener coordinadores de nivel, depende de las necesidades y de las dimensiones de la escuela, es fundamental para constituir lo que en nuestro caso se llama un consejo de dirección. Dentro de la labor que me toca desempeñar, la que yo no he creado, a lo que me he ido sumando de lo que he heredado de las gestiones anteriores en mi propia escuela, cobra un rol importante este consejo directivo. Una instancia formada no solamente por la subdirectora, el director, sino por los coordinadores, que en nuestro caso son los coordinadores o las coordinadoras de ciclo. Maestras, maestros que tienen las mismas responsabilidades que todos los maestros, pero se liberan 1, 2, 3 horas de tal manera que puedan tener un espacio y puedan tener horas, momentos en los cuales puedan potenciar ese liderazgo que han ido de alguna manera mostrándolo. Entonces, el consejo de dirección se convierte en una instancia de gestión compartida en la escuela que tiene una regularidad de funcionamiento y que ha ido cobrando cada vez mayor importancia y se ha convertido en la principal instancia de toma de decisiones. En nuestro caso, el consejo de dirección se reúne por lo menos 2 veces al mes, una semana sí, una semana no, en horario definido. Entonces no saben la facilidad con que llegan las diversas demandas de los docentes, de los estudiantes, de cada uno de los ciclos que representan estos coordinadores. Y finalmente se genera naturalmente en la dinámica de la escuela la posibilidad de, a través del coordinador o la coordinadora, comunicar procesos diversos de cuestionamiento, de propuesta, de crecimiento, de intervención. Entonces se hace de la conducción de la escuela una labor compartida. Estos 4 elementos que he señalado, claridad de un ideario institucional que genere, que otorgue identidad y mística a la labor educativa. Segundo lugar, les decía, la centralidad del trabajo educativo en el sujeto, en el niño, la niña, el adolescente, y en la necesidad de otorgarle una formación integral, un clima institucional de relaciones basadas en el reconocimiento, el respeto, el afecto, la ayuda, un clima institucional en las diversas instancias. Y en cuarto lugar, una instancia, un espacio de representación que pueda permitir que la escuela es gestionada de manera participativa, podríamos decir de manera democrática. Son elementos que tendrían que hacer, y con esto voy terminando, en síntesis, la siguiente característica de escuela. Tenemos que generar escuelas que respondan a los desafíos del contexto y a las necesidades de los estudiantes. Tenemos que generar escuelas con 2 características muy simples: que sean escuelas amables
y escuelas estimulantes. Desarrollo estas dos pequeñas ideas para ir cerrando. La escuela, lo dijo hace un momento, me parece Nani Piz, la escuela tiene que ser un lugar seguro, un lugar en el que los niños, las niñas, en principio, se sientan acogidos. No es difícil, no debiera ser que la escuela sea un lugar agradable al que se va con gusto. El director que me precedió en la escuela y fundador de la Casa de Cartón, Mariano Moragues, tenía una frase que él decía lo siguiente: en esta escuela nos interesa que los niños vengan contentos. Si además aprenden algo, en buena hora, decía. Puede ser exagerado, pero es fundamental que las personas vayan a un lugar en el que van a pasar tantas horas de su vida, 6, 7, 8, 5, lo mismo los trabajadores, las personas que sientan que van a un lugar en el cual se sienten a gusto, se sienten bien. ¿Y cuándo se pueden sentir bien? ¿Cuándo se pueden sentir seguros en una escuela? Creo que hay un elemento central ahí. Cuando encuentran que en ese espacio se dan posibilidades de encuentro humano basadas en el reconocimiento, en la confianza, en el cariño, ¿no? Con humildad he de reconocer que ese es un rasgo que hemos logrado mantener a lo largo de los años en la escuela. Me da gusto saber que algún niño, alguna niña, alguna vez le ha comentado a su mamá, a su papá en la escuela en la que trabajo, que cuando se sentía mal el fin de semana le pedía a su mamá que si le ponía una inyección porque quería dejar de tener fiebre para poder ir al día siguiente a la escuela. ¿Estoy exagerando? No. Son testimonios de que sí es posible que la escuela se convierta en un lugar en el que los niños, las niñas, los jóvenes sientan que es un espacio en el que se sienten seguros, acompañados, acogidos, reconocidos. Quien no se siente reconocido, aceptado, estará en menos condiciones de generar autonomía, seguridad, confianza, posibilidad de participación. Por lo tanto, sus posibilidades de formación ciudadana se verán lastimadas en aquel que no ha sentido esos elementos de reconocimiento, de confianza, de aceptación. Primer elemento importante, síntesis de una labor educativa: hacer de nuestras escuelas amables, amigas, seguras, confiables, ¿no? Donde las posibilidades del encuentro humano entre pares y adultos fortalezca el crecimiento de las personas. Esto obliga a los adultos a ser suficientemente responsables para ser amigo adulto, no el amigo par, no el amigo patero, amigo adulto, pero que sienta aquel niño, aquel joven, aquel adolescente que nos decía hace un momento Anthony, Elizabeth, sientan que tengan la confianza para decir lo que piensan, lo que sienten, comunicar las cosas que le preocupan de los vínculos con sus pares, de los vínculos familiares, en fin, sea un soporte, un sostén, un espacio de contención en los tiempos difíciles que nos toca vivir. La escuela sí tiene que ser, por responsabilidad nuestra, un lugar seguro. Y junto a eso, les decía, tiene que ser un lugar estimulante. Y será un lugar estimulante para el descubrimiento, para el desentrañamiento, si es que en los procesos, especialmente académicos, cognitivos, le otorgamos el máximo de protagonismo a los chicos. Es difícil, será más difícil formar ciudadanos, ciudadanas con capacidad de opinión, de propuesta, si es que siempre los tenemos en un rol pasivo. Pero si es que hemos generado condiciones en la escuela, desde la participación, desde la labor académica, en las que ellos tengan la posibilidad de plantear, de proponer, de sugerir, de equivocarse, pues hará de la escuela un lugar rico y estimulante para el crecimiento personal, ¿no?
Si lo es, si hacemos de la escuela un lugar seguro y estimulante para nuestros niños, para nuestras niñas, para los jóvenes, ténganlo absolutamente seguro que también será un lugar igual de seguro y igual de estimulante para ustedes, para nosotros, para los adultos que laboramos en la escuela. Para los adultos que siendo maestros, que siendo directivos, que siendo personal administrativo, siempre en una escuela, desde el rol que desempeñe, cumple también una labor formativa, una labor educadora, ¿no? Con eso quisiera terminar entonces y agradecer su amable atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu ponencia. Nos has dejado unos retos, en algunos casos muy difíciles de cumplir. Solicito también la presencia de la docente Amparo Ibarra Nizarra, directora del CEPRO José Olaya UGEL 07, que nos va a exponer su experiencia de gestión en su institución educativa. Tengan todos muy buenas tardes. Para mí es un gusto preferencial estar acá el día de hoy para poder presentar mi buena práctica de gestión que se viene desarrollando a partir del 2015. El título de la buena práctica que se ha desarrollado es Cambiando la vida de los estudiantes a través de la articulación entre la educación básica regular y la educación técnica productiva. El eje y campo de acción, desarrollo y talento humano, y responsable de la práctica, quien habla, Amparo Ibarra. Los objetivos de esta buena práctica es desarrollar capacidades laborales y otorgar una formación integral a los estudiantes, teniendo 3 objetivos específicos: proporcionar a los estudiantes de la básica regular una formación técnica de calidad que le va a permitir acceder a un puesto laboral a través de la bolsa de trabajo del CEPRO José Olaya. Capacitar también a los estudiantes de la educación básica regular en las especialidades que puedan obtener ellos un título técnico de auxiliar y organizar un trabajo colegiado con los docentes que fortalezcan la formación integral de los estudiantes de la básica regular. El marco situacional de esta buena práctica es que los estudiantes de la EBR provienen de las zonas vulnerables del distrito de Chorrillos. Estos estudiantes, al terminar su secundaria, no tienen recursos económicos para estudios superiores, la gran mayoría. Por lo tanto, ellos tienen pocas oportunidades de tener un trabajo formal. En ese sentido, la articulación con los CEPROS les da carreras técnicas, les da un título de auxiliar técnico y por ende van a lograr mejorar su calidad de vida. Este convenio de articulación con las instituciones públicas, todos somos públicos, EBR y CEPROS, se inicia por una articulación tripartita, es decir, los colegios públicos, como los Reyes Rojos de Chorrillos, la otra institución, Enrique Nerini Collazos, también del distrito de Chorrillos, y la UGEL, que intermedia a través de una articulación y convenio esta articulación con la EBR. La descripción de la práctica es una iniciativa de la UGEL 07 a través del área de AGEBAT. Se concretiza con un convenio de 3 años en el año 2015 entre el CEPRO José Olaya y las instituciones públicas de la EBR. Se firman convenios de articulación desde los estudiantes que van a tener que ir al CEPRO desde segundo de secundaria. El CEPRO les ofrece 3 títulos en las especialidades de auxiliar técnico en peluquería, auxiliar técnico en confección textil y también auxiliar técnico en venta al detalle en tienda. Los chicos, ¿por qué empezarían desde segundo de secundaria? Porque cada año harían un módulo de la especialidad.
Para que ellos se puedan titular, tienen que llevar 4 módulos en el transcurso de segundo, tercero, cuarto y quinto de secundaria. La articulación, en cuanto a la descripción de la práctica, tenemos 3 formas de articular. Por ejemplo, dentro de las horas de educación para el trabajo, en el CEPRO, los estudiantes se trasladan con su profesor a los talleres del CEPRO para poder formarse. Los docentes de los CEPROS capacitan en lo que son los aprendizajes específicos y los profesores de la educación para el trabajo en lo que es la formación complementaria o lo que llamamos la tecnología de base. La otra forma es contrahorario, es decir, si los chicos estudian en la mañana, ellos asisten en la tarde a los CEPROS o indistintamente los días sábados. Y la tercera forma que hemos visto la manera de adecuarlo es adecuar el plan de estudios y los horarios de la educación básica regular, es decir, integrar horas de trabajo colegiado, horas de tutoría, para armar paquetes de 3 o 4 horas, para que el profesor del CEPRO pueda formar en los contenidos específicos del módulo. La innovación de esta buena práctica básicamente es la articulación tripartita. Tenemos talleres de asesoría en búsqueda de empleo que se desarrolla básicamente con los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria. También los talleres de habilidades socioemocionales, esta es una parte muy importante porque nos va a ayudar a que los chicos fortalezcan su autoestima, mejoren sus valores, sus actitudes y por ende puedan elaborar un proyecto de vida a futuro. Otra innovación es la oficina de bolsa de trabajo con la cual contamos nosotros en el CEPRO. Es la única en todo el distrito de Chorrillos y esto nos favorece para poder insertar a los muchachos que ya cumplen su mayoría de edad y se puedan insertar al sector productivo. La otra innovación, bueno, ellos obtienen un título de auxiliar técnico y le damos una capacitación integral, no solamente en la parte del saber hacer, sino también el saber convivir y sobre todo las habilidades socioemocionales. El impacto de esta buena práctica, tenemos estudiantes egresados que ya están insertados en el mercado laboral desde el 2016, estudiantes con necesidades especiales que están trabajando actualmente en el TOTU de Salaberry, insertados a través de la Bolsa de Trabajo del CEPRO José Olaya. Estadística que tenemos del 2016 con la EBR, 180 matriculados, aprobados 164 con certificación. Y también una cosa importante que ha habido incremento en las metas de atención de los colegios que tienen convenio con nosotros. Y el otro impacto es los padres de familia, que muchos visitan a sus hijos en los talleres que ellos desarrollan y motivados por eso se matriculan en un horario alterno para poder desarrollar el emprendimiento conjuntamente con sus hijos en negocios familiares. La pertinencia de la buena práctica es la capacitación que da sentido a su proyecto de vida de los estudiantes. Formamos una mano de obra calificada para su inserción laboral inmediata, desarrollar en los estudiantes capacidades emprendedoras para su autoempleo. La sostenibilidad de esta buena práctica, la intervención, por ejemplo, de la parte normativa del Ministerio de Educación, que debe establecer una reglamentación que articule la EBR con la educación técnica productiva, la Cámara de Comercio, porque ellos nos dan a conocer la necesidad de trabajador, el perfil del trabajador que ellos requieren para sus diferentes empresas, y el Ministerio de Trabajo, porque nos puede fortalecer con las bolsas de trabajo en los centros técnicos productivos públicos, y también porque podemos nosotros insertar a los jóvenes en los proyectos de jóvenes productivos que tiene el Ministerio de Trabajo, el cual los favorece en capacitación, en materiales de capacitación, en alimentación y vestuario, para que estos chicos salgan bien fortalecidos en estas capacidades y habilidades para enfrentar el trabajo inmediatamente. Un convenio de articulación debería ser por 4 años,
un convenio tripartita, es decir, UGEL, EBR y CEPRO, y la inserción laboral inmediata porque se debe establecer un capital semilla. Vale decir, estos muchachos provienen de zonas muy pobres, entonces no tienen los materiales para capacitarse. Y en técnica, si no hay materiales de capacitación, no hay formación. Entonces, nosotros como estrategia hemos establecido dentro de la institución como un fondo semilla, que es rotativo, es como un círculo virtuoso, que va dando vueltas, son productos que ellos dejan que son vendibles y luego que se revierten, se venden, pueden ser, servir para otras promociones, otros grupos que vienen más atrás. Conclusiones de la buena práctica. Estudiantes de la educación básica regular que egresan con una doble certificación. ¿Por qué lo decimos así? Porque, bueno, sacarían su certificado de quinto de secundaria y también un título de auxiliar técnico. Docentes capacitados en habilidades blandas o socioemocionales. Esto es importantísimo que en la nueva estructura curricular de los CEPROS se establezca porque una capacitación integral se da cuando se da lo específico y también la parte socioemocional. Un trabajo colegiado previo entre los docentes de la básica regular y también de los CEPROS. Esto es previamente porque si no, no se podría dar la formación de los estudiantes, separando contenidos, separando temas. Es un acuerdo previo que deben tener los docentes antes de que se dé la articulación y una experiencia innovadora que se puede replicar a nivel nacional. Ya se ha dado a conocer a través del Minedu a toda la región Tumbes, a los CEPROS de la región Tumbes, para que lo puedan asumir ellos como una experiencia importante. Actores que han intervenido en esta buena práctica, tenemos pues el CEPRO, que hace un aporte, una intervención, porque gestiona los convenios con la básica regular, con el Ministerio de Trabajo, para contar con una bolsa dentro de la institución, establecer convenios con entidades como Neo Perú Capla, que ayudan justamente a nuestros estudiantes en habilidades blandas y socioemocionales, convenios con el sector productivo, que lo tenemos ya, por ejemplo, con el TOTUS de Chorrillos, con Mindpower, que nos ayudan a insertar a los chicos de forma inmediata al sector productivo. El otro actor importante es la institución de básica regular, quien establece convenios con nosotros, con la educación técnica productiva. Ellos nos han buscado a los CEPROS, eso es importante. Distribución también de los colegios en su cuadro de horas, que puedan unificar grupos de horas de 3 o 4 para poder nosotros dar una formación integral. Y facilidades para que los estudiantes se capaciten en la institución. En cuanto a la UGEL, su intervención sería pues que establezca la normatividad y el convenio tripartita para que se dé esta articulación. Evidencias, bueno, la oficina de bolsa de trabajo que tenemos en el CEPRO, con las capacitaciones y todo lo que nosotros ofrecemos, y algunas fotos de la buena práctica de gestión que se ha tenido en el transcurso de estos años. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, directora Amparo. Por favor, acompáñenos en este panel. Quisiera las opiniones de cada uno de ustedes sobre la experiencia del CEPRO y también de lo expuesto por la Casa de Cartón. Tenemos similitudes que serían importantes resaltar. Comenzaremos con la opinión de Pamela Mendoza, directora del Desarrollo Docente de Innova School. Gracias. Buenas tardes. Antes de empezar, quiero hacerles una pregunta, porque es una hora difícil, ¿no? Para todos nosotros aquí. Sí, a ver. Quiero hacer una cosa con las manos, entonces lo voy a hacer y les voy a pedir que lo hagan conmigo y yo les voy a explicar por qué. Si ponen la mano así, ponen la mano delante, cruzan y simplemente hagan este movimiento que es muy sencillo. Crucen los dedos y simplemente llévenlo a su pecho y hagan este movimiento que es muy sencillo hacia adelante. Si pueden, estírense, cosa que aprovechamos para despertarnos un poquitito. ¿Sí? Ahí está, qué rico. Allá adelante veo que alguien está haciendo acá. Perfecto. Muchas gracias.
Les propongo esto por lo siguiente. Me voy a sentar. Hay 3 temas de los que quiero conversar con ustedes que me han parecido súper importantes, enriquecedores y también inspiradores de ambas experiencias. El primero es el norte. Las 2 experiencias tienen un norte claro. Han puesto en el centro a sus estudiantes y a sus necesidades y han buscado de una u otra manera solucionar esas necesidades que tienen y han buscado articular experiencias y han buscado darles lo mejor porque en el centro estaba esa formación integral de la que ambos han hablado. Entonces yo pensaba, si mi objetivo en el momento de hoy es compartir con ustedes mis reflexiones respecto a las experiencias, ¿cómo hago para ponerlos a ustedes, que son el auditorio, que tienen toda la experiencia, en el centro? En una hora tan difícil, además, ¿no? Entonces, este ejercicio que yo les he propuesto es un ejercicio muy sencillo. Hay muchas cosas en internet que, aparte de tener la excusa de movernos un poquito, es un ejercicio que se propone mucho cuando uno quiere articular o integrar los 2 hemisferios cerebrales. Son ejercicios que se hacen para promover la innovación, la creatividad. Y eso me va a llevar al segundo punto del que quería hablar con ustedes, que es que en ambos casos, al momento que hemos hablado del estudiante y en el centro, lo que hemos puesto en el centro, independientemente del modelo de persona, que es lo que Carlos nos preguntaba al comienzo, ¿no? ¿Qué persona queremos aportar a la sociedad? Hemos puesto en el centro su bienestar. Y cuando hablamos de bienestar, hablamos de la importancia de querer y desear que la persona sienta bienestar. Y el bienestar finalmente es una percepción. Una persona percibe bienestar cuando siente que está recibiendo atención integral a todas sus necesidades y esa atención integral es factible cuando la persona se desenvuelve en un contexto de vínculos y relaciones positivas. Entonces, en ambos casos, hemos hablado mucho de la importancia de las competencias socioemocionales, hemos hablado mucho de la importancia del vínculo, del clima, del contexto en el que nos desenvolvemos con los estudiantes y hemos hablado también, en ambas experiencias se ha hablado también muchísimo de la importancia de generar la posibilidad de desarrollar estos vínculos. Por eso es que también en ambas experiencias se ha hablado no solo del estudiante en el centro y el desarrollo de este bienestar, sino también del desarrollo de los equipos y las personas que están en el entorno de nuestros estudiantes. Y finalmente, el tercer elemento del que yo quería conversar con ustedes, que me ha parecido súper importante e inspirador de las 2 ponencias, es el tema de la coherencia. Ambas experiencias se caracterizan mucho por ser muy coherentes en sus propuestas. Hay una coherencia y hay un hilo conductor en cada una de las acciones que ustedes han emprendido. Hay coherencia en el desarrollo de competencias. Si yo deseo que mis estudiantes se desarrollen de una manera, estoy buscando lo mismo en mis docentes y lo mismo en el equipo directivo. Si pensamos que nuestros estudiantes son autónomos, entonces, hablando de la gestión de la escuela, necesitamos líderes educativos que promuevan la autonomía en sus equipos directivos. Si queremos que el estudiante vaya a una escuela feliz y perciba bienestar y se desenvuelva y desarrolla todas sus capacidades para el mundo y para la vida, queremos también que nuestro cuerpo docente y nuestros directores vayan a un lugar de trabajo feliz, porque nadie da lo que no tiene. Entonces, al final del día, cada actor es importante, sin perder de vista el centro, que es el estudiante, que es ese norte que tenemos, sin perder de vista la importancia de desarrollar este bienestar para la vida, que implica tanto el desarrollo de competencias pedagógicas, académicas, socioemocionales, emocionales, etcétera. Sin importar todo ello, al final cada actor, sin dejar de lado esto, perdón, al final cada actor es importante y sin ellos no podemos hacerlo. Entonces, me ha gustado muchísimo el tema de cómo he visto la coherencia y es algo bien difícil de lograr, porque a veces a nosotros el día a día también nos pega, ¿no? Entonces, a veces es difícil llegar a la escuela, asumir nuestra labor, ya sea en el aula o fuera del aula, y dar todo de nosotros para ese grupo de estudiantes que tiene muchas expectativas puestas en nosotros y nosotros tenemos muchas expectativas puestas en ellos. Porque sin altas expectativas y sin ganas de desear el mayor desarrollo para ellos es difícil lograr muchas cosas.
Y en ese sentido quería cerrar con una última idea a partir de estas tres, y es que hace poco, entrevistando yo a un director de una de nuestras escuelas, él me decía, ¿sabes qué pasa, Pamela? Hablando de la gestión, lo que pasa es que el rol del director es un rol bien solitario, me decía. Porque yo puedo trabajar con mi equipo directivo y puedo trabajar con mis docentes, pero al final del día, cuando tengo que tomar una decisión, son mis compañeros, esta es una organización democrática, pero al final del día yo tengo el rol del director y el rol final. Entonces yo me quedé pensando, a raíz de eso, hablando ahora de la gestión de las escuelas, cuánto trabajamos y damos todo nuestro esfuerzo para desarrollar muchas veces tanto a nuestros estudiantes y a nuestros docentes para lograr este objetivo y este norte que tenemos, que es la atención integral al estudiante que está al centro. Y a veces nos olvidamos un poquito de nuestro director y de apoyarlo a tomar estas decisiones que muchas veces son difíciles y que por más que estés en un equipo directivo democrático, donde tú delegas autonomía, donde trabajas en equipo, a veces también tenemos que aportarle un poquitito más y darle un poquitito más de contención en esa línea. ¿Ya me pasé? Perfecta. Listo. Muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por compartir sus experiencias. En el caso de instituciones en ambientes violentos, por ejemplo, la Escuela Escartón nos daba como segundo eje incluir a la escuela en la sociedad y a la vez lograr interacciones entre docentes, personal administrativo, padres de familia y alumnos de manera afectiva y positiva. ¿Cómo lograr eso, Fidel? Tú que tienes tanta experiencia en proyectos innovadores. Muchas gracias. En principio, quisiera expresarles a todos y cada uno de los colegas que están aquí en este auditorio mi sincera identificación con la labor que realizan. Quien les habla también, maestro de aula, director de escuela. Así que tenemos más o menos una idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de esta relación entre el tipo de gestión de la escuela según las necesidades que se plantean desde el entorno. Y aquí entonces hay que mirar un breve repaso de lo que significan esas necesidades. ¿Qué son esas necesidades? ¿Cuáles son esas necesidades? Permítanme ustedes una licencia en este momento para traer aquí las palabras de un grande de la poesía de nuestro país, poeta universal, pero también un gran maestro del Perú, César Vallejo. En el libro En el corazón de la escuela palpita la innovación, en la presentación están estas palabras. Vallejo se reunía con sus colegas en el centro Pedro Ureña, en Trujillo, el maestro de escuela primaria, y se reunía a la hora del recreo para dialogar con ellos. Y uno de los temas centrales que Vallejo planteó en esta oportunidad de la cual les hablo fue este. Profesores, he estado meditando profundamente en la situación de los maestros del Perú. Y he llegado a dos conclusiones, les dijo Vallejo. La primera conclusión a la que he llegado es de que la mayoría de profesores, de maestros del Perú, no sabemos leer, y eso es grave. Pero la segunda conclusión a la que he llegado es que la mayoría de profesores del Perú tampoco sabemos escribir, y eso es más grave aún. Obviamente los profesores que estaban ahí reunidos con Vallejo se extrañaron y le increparon, le dijeron: César, explícate, ¿por qué estás diciendo este tipo de cosas? ¿Cómo que los maestros no sabemos leer? Y Vallejo les dijo: les digo que no sabemos leer porque la mayoría de profesores del Perú no leemos en la mente y en el corazón de nuestros estudiantes. Y por eso es que cuando desarrollamos nuestras clases no tomamos en cuenta eso.
Les digo que la mayor parte de profesores del Perú no sabemos leer porque no leemos en la dura realidad que enfrentan estos estudiantes. Y entonces no tomamos en cuenta esas exigencias, esas condiciones de la realidad para el proceso de aprendizaje, de enseñanza a los chicos. Y les digo que no sabemos escribir. La mayor parte de maestros del Perú no sabemos escribir porque hay una cantidad enorme de experiencias, de buenas prácticas, cosas importantes que inexorablemente se pierden porque no las escribimos. Hace cerca de 100 años que Vallejo planteó esta situación allá en Trujillo, en la escuela Pedro Ureña, cuando él era profesor allí. Mi pregunta es, ¿qué tanto ha cambiado esa situación? ¿Qué tanto hoy sabemos los maestros, los directivos de las escuelas leer en la mente, en el corazón de nuestros estudiantes, en la realidad que circunda esta labor educativa? ¿Y qué tanto sabemos sistematizar experiencias? ¿Qué tanto sabemos generar conocimiento para compartirlo de estas buenas prácticas, de estas innovaciones de las cuales estamos hablando? Esto es importante, colegas. Y sería importante también reflexionar en nuestras instituciones educativas sobre esto. Yo quiero plantear 4 temas muy concretos en relación a este asunto que nos ocupa hoy día. Un primero es la gestión de la institución educativa, el tipo de gestión de la institución educativa, el modelo de gestión, si ustedes quieren llamarle así. Porque esto hay que definirlo en la institución. Cualquier colectivo en la institución tiene que definir esta situación. Estamos hablando de un modelo de carácter vertical, autoritario, donde la autoridad del director dice y hace lo que él piensa. O estamos hablando de un modelo democrático, de un modelo horizontal, donde la comunicación fluye en todas las direcciones. ¿De qué tipo de modelo estamos hablando? Porque eso es importante para poder dirigir el proceso de aprendizaje a nuestros estudiantes. Y entonces, colegas, yo los invito a otra reflexión. ¿Cómo están organizadas las instituciones educativas ahora? Basta mirar los organigramas, colegas. El organigrama es el reflejo y la figura de la organización de la institución. ¿Cómo es el organigrama? ¿Dónde están ubicados los estudiantes en los organigramas? ¿Están en el centro, como hemos escuchado hoy día? ¿Están allí, colegas, en el centro? Porque ellos son lo más importante, lo principal. ¿Dónde están los estudiantes? Y en esto tenemos que reflexionar, colegas. Son organigramas de carácter piramidal, son organigramas de carácter circular, colegas. Eso en esencia refleja el tipo de estudiantes y el tipo de sociedad en el cual queremos llegar, alcanzar, colegas. Esto es importante entonces reflexionarlo. ¿Por qué? Porque en función de esa reflexión construiremos un tipo de gestión que queremos para nuestras escuelas, para nuestros colegios. Este es un punto. El segundo punto, colegas, es qué rol están jugando los integrantes de la comunidad educativa en nuestros colegios. ¿Qué rol estamos haciendo que desarrollen los estudiantes? Por ejemplo, colegas, en la toma de decisiones de las instituciones educativas sobre el proceso de aprendizaje, ¿toman parte los estudiantes? ¿Tienen voz los estudiantes? ¿Tienen voto los estudiantes? ¿Quién planifica, colegas? Entonces, esto es otro tema que hay que tomar en cuenta. El rol del directivo, colegas, del director de la institución educativa. Alguien ha manifestado, de lo que haga o deje de hacer el director de la institución educativa, va a depender el destino del colegio. Si el director o la directora es un personal competente y hace las cosas que debe hacer adecuadamente, esa institución se va a desarrollar. Pero si no, la institución puede estancarse o puede retroceder incluso. El rol entonces del director es fundamental. Por eso me alegró mucho esta mañana cuando el ministro planteó de que hay que empoderar a los directores. Es decir, hay que darles poder a los directores para que puedan gestionar adecuadamente las instituciones educativas. ¿Y eso qué implica? Implica un conjunto de cosas, colegas. Pero ¿cuál es el rol de los maestros? Y allí, colegas, me identifico, me adhiero a este rol. El rol de los maestros ya está planteado por José Antonio Encinas Franco, el otro gran maestro de nuestro país. Él dijo
el rol del maestro es un rol de líder, no solamente líder pedagógico, sino líder social. Fíjense el rol que le estaba asignando Encinas. Ese rol, colegas, creo que es importante recuperar ahora. Sé positivamente, colegas, porque los he visto, de que hay muchos maestros en nuestro país que tienen ya ese rol, pero todavía hay otros que debemos adquirir, recuperar ese rol de liderazgo de los maestros, porque eso es importante, colegas, en unas condiciones en las cuales nuestro país necesita desarrollarse, necesita el desarrollo humano sostenible y una mejor calidad de vida, colegas, y tenemos todo para lograrlo, pero de lo que haga o deje de hacer el maestro en las aulas también tiene que ver mucho. Y concebimos aula, colegas, como cualquier espacio educativo, como cualquier espacio donde se desarrollan procesos de aprendizaje y enseñanza. Y el otro rol, colegas, que tenemos que analizar es el rol del padre de familia. En muchas instituciones, colegas, se les da un verdadero rol allí para que contribuyan en el proceso, porque ya sabemos todos y lo repetimos, que la verdadera educación empieza en la casa. Y sin embargo, en las escuelas no le estamos dando, en algunas, el rol que corresponde a los padres de familia como personas que pueden ayudar en el proceso. Estoy pensando, colegas, en escuelas del campo, de la selva, escuelas de aquí, de Lima también. Hay experiencias valiosísimas sobre las cuales voy a referirme inmediatamente, colegas, pero no es la generalidad. El rol, colegas, de la comunidad educativa, entonces. Pero cuando hablamos de comunidad educativa, estamos hablando de la comunidad al interior de la escuela, lo que define las normas como comunidad educativa. Pero miremos hacia afuera, colegas, la comunidad local, cómo se produce la articulación entre la escuela y la comunidad local. Eso también es parte, digamos, de lo que estamos analizando hoy día. El otro punto, colegas, que quiero referirme es a que para poder desarrollar una gestión que obedezca, que esté articulada con las demandas del mundo actual, ya en estos tiempos, colegas, no podemos hacerlo si no apostamos por buenas prácticas, si no apostamos por innovación educativa, colegas. Creo que este es un tema central, colegas, es un tema fundamental. Hoy, en estos tiempos, apostar por calidad de la educación significa apostar por innovación educativa, colegas, concebida como proceso de cambio, de transformación en las escuelas, a fin de que esa dura realidad a la cual se refería Vallejo sea transformada en una realidad más feliz, como lo dijeron hace un instante, para nuestros estudiantes, para nuestros maestros, para nuestros directores, para nuestros padres de familia, para todos. Y aquí, colegas, entonces, la necesidad imperiosa de llamarlos para que juntos, colegas, todos, apostemos firmemente por estas innovaciones educativas. Yo sé, colegas, porque lo estoy viendo todos los días en diferentes lugares del país, desde FONDEB estamos desarrollando una labor por allí y veo, colegas, cómo los maestros están innovando en nuestro país. El tema es que eso todavía no se ha constituido una política pública, colegas, nacional, respecto al tema de buenas prácticas e innovación. Creo es importante, colegas, que esta política pública se establezca. Solo así, creo, colegas, estaremos aportando decididamente al proceso de cambios, al proceso de calidad de nuestra educación en el país. Y termino esta intervención refiriéndome a la experiencia de la educación técnico-productiva, la educación tecnológica, la formación profesional técnica. Y aquí, colegas, es un tema central, el tema de la articulación. La colega ha planteado una experiencia que me parece valiosísima. Esta experiencia hay que desarrollarla, colegas. Uno de los grandes problemas de la educación técnica en nuestro Perú, esa desarticulación, colegas, que existe entre lo que está ofreciendo la institución educativa y lo que está demandando el mundo del trabajo, la producción y el desarrollo humano. Ese gran problema, colegas, empieza a ser resuelto en instituciones como la de la colega. Y hay necesidad de darle apoyo completo, colegas, a ellos. La experiencia de fe y alegría en lo que se refiere a la articulación, colegas, de la educación técnica, es una experiencia valiosísima. ¿Cómo se articula la formación técnica desde el nivel primario, colegas, secundario, o sea, educación básica regular, educación para el trabajo, con la educación técnico-productiva, con la educación superior tecnológica, colegas, y con la educación universitaria? Ese punto, colegas, es fundamental. Yo creo que si le prestamos atención, vamos a seguir en la línea que está planteando esta innovación, esta buena práctica de la institución educativa del CEPRO que ha planteado la colega, ¿no? Muchísimas gracias, colega. Muchas gracias, Fidel. Señora Juanita Escarz.
como miembro del Consejo Nacional de Educación y también usted con bastante experiencia con los colegios católicos, ¿cómo es vista la gestión de una institución educativa exitosa? Buenas tardes a todos. Las dos exposiciones de los ponentes en realidad nos están mostrando lo que hace una escuela que tiene una visión de futuro. La Casa de Cartón es bastante conocida por tener una experiencia muy singular con la educación de sus alumnos. Sin embargo, Carlos ha planteado como eje principal el desarrollo de la persona. Y el eje principal tiene que ver con qué tipo de estudiante es el que ellos quieren sacar adelante, relacionado al tipo de sociedad al cual quieren que responda ese tipo de estudiante. Si ese es el primer punto, en realidad están muy de acuerdo con la razón de ser de la educación. La educación es eminentemente humanista y humanizadora, y su centralidad pues es la persona. Igual dijo Amparo cuando hablaba de la pertinencia del proyecto que ellos están trabajando en un acuerdo tripartito. Y dijo que la capacidad, que tienen que ver con la capacidad de hacer posible el proyecto de vida de sus estudiantes. Todos estamos coincidiendo de que la razón de ser de la educación es el estudiante, es la persona tal y como quisiéramos que sea. Necesitaríamos tener a nivel nacional, creo que el currículum actual lo está perfilando, el del 2009 también, pero necesitaríamos caracterizar a qué tipo de ciudadano es al que queremos responder. Y pocas veces lo tenemos claro en las escuelas, a no ser que empecemos toda nuestra tarea a partir de la construcción de estos perfiles y a partir de allí luchar porque esa identidad y esos valores sí se ejerzan, no solamente desde el lado del estudiante, sino un docente capaz de poder formar a ese estudiante, educar a ese estudiante en los grandes valores que la propia escuela plantea. Carlos nos había dicho también de que ellos elegían por qué identidad deben tener los estudiantes y se hablaba de una, le llaman ellos, el ideario institucional. Otros le llaman carisma, otros le llaman marco doctrinal y demás. Pero en la escuela le llaman el ideario. ¿Y por qué? Porque se supone que esa es la fuente de vida para cada uno de los agentes educativos, que son los padres, como decía Fidel, que son la propia, no solamente los docentes, los trabajadores en sí, los directivos que son los que tienen que gestionar, sino también toda la comunidad que les rodea. Y a partir de eso, generar su propio proyecto. Yo creo que los proyectos tienen que empezar con esa visión de futuro. Una visión que el gestor, director o directora, o equipo, porque ahora hay colegios que tienen equipos, tengan claridad de cuál es esa visión de futuro que tienen las escuelas y apuntar hacia allí. Y que no solo es mirarlo, sino es como mirar la escalera, sino hay que caminar, subir los peldaños de la escalera para alcanzar la meta que nos estamos planteando. La exposición de Carlos ha sido una exposición netamente de la doctrina de su propio colegio. La exposición de Amparo ha sido una exposición descriptiva de todo el proyecto que ha planteado el colegio José Olaya de Chorrillos, que no es un colegio, es un CEPTRO, que ha hecho su articulación con tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Trabajo.
pero han pensado en cómo tienen que terminar esos estudiantes. Lo importante para todo proceso de desarrollo, y me acaba de decir mi colega que con la experiencia de los colegios acreditados, lo importante, yo les puedo decir ahora, después de 43 colegios, un colegio después de acreditarse y un colegio después de plantear sus proyectos de innovación, cualquier institución educativa, no avanza en planes de mejora subsiguientes porque la vida es dinámica y nada es estable y estático, todo avanza. Si nosotros no avanzamos, los demás van a avanzar y nosotros estamos retrocediendo tácitamente. Entonces, todos los proyectos de mejora solo van a seguir creciendo cuando el gestor o los equipos directivos crean en ello y además luchen por ello. Motiven a su gente para que realmente crezcan. Los colegios que están estáticos, que no avanzan, las instituciones educativas, institutos superiores, universidades que no avanzan, es porque los gestores no tienen claridad a dónde quieren llegar. No tienen claridad qué tipo de ciudadano quieren tener. Entonces, es importante que primero analicemos, reflexionemos sobre nuestra tarea. Alguien que llega a la dirección no llega por casualidad. Si quieres la dirección, primero tienes que tener mucho compromiso. Dice que hay 3 elementos para que las cosas funcionen en tu institución. Primero, que seas competente y sepas lo que tienes que hacer. Segundo, que actúes. Y tercero, que tengas compromiso. Si te falta uno de ellos, tu institución no avanzará. Intenta siempre actuar con estas 3 características. Aunque seas tú un docente de aula, tú tienes que gestionar tu aula. Y también aplica lo que te digo. Si eres director, realmente tienes una gran carga. Ya decía Pamela de que la tarea del director a veces es muy solitaria. Depende. Yo creo que el director está solo cuando solo él toma decisiones. Pero en realidad es así. Cuando solo él toma decisiones se va a sentir solo, pero se va a sentir acompañado cuando él motiva y sabe mover a su gente para que sigan aquel camino, aquel ideal que él ha planteado. Si actuamos colaborativamente, si todos apostamos, todos, no solamente el director, el equipo directivo y un grupo contado de gente, sino todos en el rol que nos corresponda, en la comisión que nos hayan dado, si todos tenemos el objetivo muy claro, vamos a llevar nuestra institución adelante. Hay un elemento que es clave, que yo siento que en escuela pública falta, y creo que es porque no luchamos por eso. ¿Para qué los proyectos innovadores si no tengo cómo solventarlos? Eso se llama autonomía. El solventar también tiene una obligación, la innovación tiene una obligación para que ésta se haga realidad, de que yo piense de cómo puedo financiar el proyecto que quiero. Yo también conozco escuelas públicas que sí son exitosas y que realizan proyectos de innovación sin tener que ponerle la soga al cuello al ministro de Educación para que le dé el dinero, porque saben cómo financiar sus propios proyectos. Pero todos tenemos que apoyar. La innovación, las escuelas de calidad, las escuelas que quieran crecer, aquellos que tengan en mente la mejora continua, solamente van a avanzar cuando juntos emprenden el camino
de la calidad. Emprendan el camino de la mejora continua. Emprendan el camino de arriesguémonos, porque hay que arriesgarse. Les deseo a todos una buena tarde y que además, ojalá, de aquí en adelante hayan más proyectos de innovación, aparte de los que hemos escuchado aquí, que son bastante buenos. Gracias. Como resumen de la mesa, tenemos que debemos centrar todo nuestro proceso de gestión en nuestros estudiantes. Lograr una articulación entre los miembros de nuestra comunidad educativa y de nuestro entorno. Generar instituciones educativas amigables, seguras, donde el estudiante se sienta feliz y que me pareció también muy halagador el hecho de que un estudiante diga a sus padres: ponme una inyección porque mañana tengo que ir al colegio y no quiero faltar. Quisiéramos escuchar todos los directivos que estamos acá sentados esa frase en nuestros niños y niñas. Lograr proyectos sostenibles, que el director no se sienta solo, que gestione de manera compartida con sus comités de trabajo, con sus padres de familia, y también preguntarle a los estudiantes cómo va la gestión del colegio. Y lo que decía Fidel, tenemos escuelas muy pobres que están haciendo proyectos y es necesario también que ustedes realicen los proyectos, pero los sinteticen para ser mostrados en estos eventos como el Congreso Internacional que tenemos cada año. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias a cada uno de los panelistas, de los ponentes. Señor Edmundo, le doy la Gracias. Gracias, señorita directora. A continuación, invitamos a la directora regional de Educación de Lima Metropolitana, señora Quilla Miranda, para hacer la entrega de los premios que nuestra mesa está esperando. También invitamos a la señora Doris Marta Mercadejo Herrera, de la UG número 2. Acompaña a la directora. Adelante, sí. Adelante. Amparo Ibarra Nizán. Juanita Escarce Guzmán. Carlos Palacios. Pamela Mendoza del Solar. Aplausos para él también. Y la señorita Juanita, antes de la señorita Elba Muñoz Tuesta. El regalo a todos abrazos. No olvidarse que al salir, inscríbanse para el día de mañana. Al salir de este congreso, inscribirse para mañana. Hoy día tienen que inscribirse para mañana, por favor.